Bueno, pues amigos, buenas tardes. Estamos en vivo en A Tiempo Noticias y en esta ocasión, pues tenemos de invitado al doctor Víctor Gutiérrez, que bueno, es muy conocido en Michoacán, participa en varios programas de televisión, de radio, en fin, es una persona pues que es un referente y pues bueno, él, como lo habíamos anunciado, pues es psicólogo y además también pues es profesor. Entonces, tiene una amplia experiencia en este sentido. Y bueno, pues ahora el tema va a ser acerca de la pandemia y de cómo esta pandemia ha reconfigurado la forma de relacionarse, no solamente pues de las personas en lo individual, sino de cómo nos manejamos las familias, por ejemplo, y sobre todo los jóvenes, que pues doctor, ahora vivimos una nueva normalidad que se le llama así, no sé cómo puede ser esto normalidad, pero en fin, jóvenes, niños que no asisten a clases y que están pues prácticamente las 24 horas del día encerrados en sus casas. ¿Esto de qué forma puede perjudicar la psique de los jóvenes y de los niños? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, licenciada Alejandra, también a nuestro querido amigo, el director de este medio, Nicolás Casimiro. Nicolás, que pues ya desde cuando quería ver, dije, a ver, cuándo me hacen el favor de invitarme para compartir un poquito. Y bueno, fue muy amable en decir que soy conocido. No, ni en mi casa me conocen. ¿Será No porque diga eso. Pero lo que sí quiero decir, que este asunto de la pandemia, como lo dijera Andrés Manuel López Obrador, le cayó a él como anillo al dedo. ¿A qué me refiero? Por ahí empezaron a hacer varias lecturas a lo que dijo él, pero en realidad él dice eso para tratar de justificar en picada cómo viene el país. Entonces, con eso va a decir, pues por eso no funciona la economía, por eso estamos mal en educación, o sea, no hay un sector que se salve. Y con esto, por eso lo dice, una cosa tan irresponsable, ¿no? Pero bueno, evidentemente el sector que siempre ha tenido mayores repercusiones es el magisterio, porque el magisterio es el que directamente protege de alguna manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de esto que tanto se menciona en 54 articulados de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la que si nosotros sabemos, vimos o nos contaron que un niño está siendo afectado, tenemos inmediatamente que dar protección a las autoridades. Este enclaustramiento, quédate en casa, ha originado o ha explotado lo que ya venía sucediendo en las casas. Una gran disfunción familiar donde no existen roles adecuados, una desintegración, ya sea porque los padres se separan, ya sea porque hay alcoholismo, drogadicción de cualquier tipo, pero lo más crítico, que muchas de las familias de nuestro estado están compuestas por personas que participan del crimen organizado. Antes de que sucediera la pandemia, muchos profesores ya no podíamos decirle a los alumnos si tenían alguna dificultad o problema de aprendizaje, que trajeran a sus papás o llamarles la atención, porque entonces llegaban los del crimen organizado y te decía la mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué le llamó la atención a mi hijo? Voy a darle un levantón. Entonces muchos profesores se retrajeron. Muchos profesores se convirtieron en víctimas de pagar piso, porque siempre se ha difundido que los profesores ganamos muy bien, de que tenemos muchas vacaciones, de que no trabajamos. Y ahora que se vino la pandemia, en carne propia, todos esos padres que decíamos que éramos unos flojos, que ganábamos mucho y tantas cosas, se dieron cuenta que si en vacaciones los mandaban a cursos de verano con tal de no soportar a sus propios hijos, con esto explotó toda la familia. ¿Por qué?
porque si el padre se tenía sus canitas al aire, la mamá también, o sea, esta es una situación compleja de la disfunción familiar, de que de alguna manera se quitaban un tiempo de estar atendiendo a sus hijos. Entonces, convulsiona todo. La Secretaría de Educación en el Estado revela su impericia, su torpeza de tener un aparato burocrático sumamente obeso. Porque a nivel de direcciones, muchas personas que están ahí carecen de conocimientos en pedagogía, administración educativa, y entonces como tenían, yo no denosto a otros profesionales, pero si trabajas en la Secretaría de Educación tendrías que tener conocimientos de pedagogía, profesionales de la pedagogía. Sabemos que a nivel de direcciones, subdirecciones o secretarías no están titulados, no cuentan con cédulas profesionales, y yo invito a cualquiera que dude de lo que estoy diciendo, que se metan a Profesiones, es una plataforma gratuita donde van a ver que ni siquiera aparecen, porque no tienen ni licenciatura y tienen sus direcciones. Entonces yo no lo entiendo. Hay gente extranjera que utiliza el lenguaje propio de su país, que llenaron en una administración de Lázaro Cárdenas Batel, supuestamente con los mejores pedagogos, supuestamente izaron banderas blancas de que erradicaron el analfabetismo, y nos damos cuenta, gobiernos posteriores, que siguen existiendo estos personajes trabajando en esta secretaría tan importante y no saben qué hacer ahorita. Se les está yendo de las manos la educación. ¿Por qué? Porque al desconocer cómo se lleva la educación, te mantienen ocupados en cosas absurdas como que entregar un papelito, que porque si no, no te llega tu nómina, y a los que tenemos más de 20 años trabajando, de repente te llega un oficio y te dicen que tú ya no trabajas en la Secretaría de Educación, ¿no? Cuando un gobernador irresponsablemente dice que estamos mendigando los salarios. Entonces, esto es sumamente grave. Los padres se dieron cuenta de la importancia que reviste el magisterio. Yo no me quiero meter con una bola de zánganos, que eso sí, como en todas partes, hay muchos profesores que me respetan. Claro. Pero, por lo que respecta a la parte sindical, llámese institucionales, llámese democráticos, está plagado de gente que hace politiquería. Pero yo no he visto ni en la CENTE, ni en la CENTE, ni la CENTE, producciones a nivel científico educativas. Y lo digo con causa. Yo estuve participando cuando estaba el maestro Juan José ahorita se me olvidó, Ortega Madrigal, ajá, en la que está una parte del sindicato de la sección 18 de la CIENTE, que se llama Centro de Investigación e Innovación Educativa, en la que produjimos artículos que los metimos a revistas internacionales viendo cómo trabajar lo educativo. Llega Víctor Hurtado, que todo le podrán quitar menos lo Hurtado, y no produjo nada educativo, pero sí hubo complacencias de sumarse a hacer payasadas cuando tenían eventos, a estar bailoteando ahí con el gobernador, y luego un secretario de Educación que los únicos frutos que dio es la alta corrupción que permea la secretaría. Yo sí quiero reconocer, creo que el único funcionario que ahorita está trabajando adecuadamente y que hace muchos intentos, pero le dejaron todo un cochinero, es el maestro Héctor Ayala Morales. Uh-huh. ¿Sí? Que se ha preocupado, está dando una batalla, pero no puede uno solo. Pero también sí quiero llamar la atención de muchos compañeros. Tenemos la fortuna, los profesores, que efectivamente tus quincenas te llegan. Pero muchos profesores, hay que reconocer, compañeros, que cuando iniciaba lo de la pandemia, muchos se fueron a vacacionar irresponsablemente. Muchos aún, como tienen su salario, bueno, lo tenemos garantizado, muchos sí hemos sido irresponsables de que, bueno, argumentamos que no funciona tu plataforma,
que no hay forma de que te contactes con un alumno y no trabajamos nada. ¿Por qué? Porque hay una gran brecha tecnológica. Claro. Esta pandemia, en el argumento que utilizaba Andrés Manuel de que nos cayó como anillo al dedo, bueno, a lo mejor nos justifica que es por la pandemia que los alumnos están tan mal, de que no funciona la secretaría, pero no la Secretaría de Educación. Somos cada uno de los profesores que no hemos cogido un libro, no hemos agarrado tantos sitios como en YouTube, que son tutoriales y te enseña cómo entres a una plataforma y ir haciendo menos, menos estrecha esta cuestión de la tecnología. Entonces, sí, anteriormente, los servicios de psiquiatría, el 90% era porque llegaban los profesores. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú no puedes soportar 1, 2 hijos o 3 en una familia, imagínate que tienes una población o saturación de alumnos de 40 alumnos y tienes que atenderlos a todo, porque si un alumno, hace rato lo mencionaba, Ani Cordy mencionaba que los profesores tenemos 5 ataques. El primer ataque viene desde la parte directiva o administrativa, lo que está sucediendo ahorita. Te tienen distraído, preocupado y pensando a ver si ya no te van a pagar, que porque la federación con esto de que no te pagaban, entonces hay que enviar un papel porque si no, no te pagan, y entonces tienes así a todos los profesores con una paranoia de que va a suspenderse el cheque, y luego que no vayan a la secretaría para que evitemos el contagio. Sin embargo, en las quincenas tienes que ir a buscar a los compañeros para que firmen la nómina. No se te da herramientas tan importantes como que si te dan una tableta que no te sirve para nada porque hay que ponerle un software especial para que puedan arrancar, pues les das una tableta en lugares donde a lo mejor no vas a tener luz. Pero aparte, no solamente es que te den una tableta, ¿cómo pagas el servicio de internet? Si la educación es gratuita, el Estado debe garantizar que tú tengas internet en tu casa, y no del que tenemos algunos de 400 o 600 pesos, sino que sea de banda ancha, porque si está participando Carlos Slim de todo lo que está brindando la Secretaría y se le pagó una gran cantidad de dinero para hacer los servicios de Aprende en Casa, cuando se inauguró esto que se iba a ver con Google, que te iban a apoyar, demostraron su impericia de personas que no sabían ni por dónde, porque vuelvo a manifestar, se reveló que en las secretarías federal, estatales, no hay personal capacitado en educación. Ya desde antes se venía trabajando todo lo que se llama el Monchok, o lo que viene siendo el disparo a la luna. La nueva forma de aprender ya no solamente era con un lápiz y un cuaderno, era utilizar todas las plataformas, todas las redes sociales. Sin embargo, ¿qué ha pasado en las redes sociales? Te hacen que te pongas enfrente de un aparato. Varias horas te tienes que conectar, con efectos a nivel orgánico, ceguera, problemas que te incrementan los que tengan miopía, astigmatismo o hipermetropía. Cuestiones auditivas porque te tienes que poner audífonos. ¿Por qué? Porque ya está la mamá que gritando, que el papá, que el hermanito, y entonces te ponen los audífonos y todo eso afecta tus oídos. Ahora, el phishing, las personas que se meten y empiezan a prometerte que te van a dar un juguete, que te van a dar esto y que revele cierta información. Personas que tienen cuestiones de pedofilia, y sabemos que la red está llena de pedofilia, y con la web, that web, ¿verdad? La plataforma profunda, en la que viene el grooming, personas que están haciéndose pasar como niños, y como el niño, los padres lo dejan, conéctate en la computadora, el celular, y todo el día están con el celular, ¿sí?
Entonces, ahí empiezan por, a ver, tómate una foto, a ver, ahora enséñame tu cuerpo. Entonces, es un gran problema que la policía cibernética, sabemos que ese es un cuento chino. Tuve la oportunidad de hacer un libro de la perfilación en las redes sociales, con la que estoy hablando con causa de lo que está pasando y cómo estos criminales te pueden captar. Todos los desafíos que existen en la red, desde la ballena azul, desde Nomo, desde todos estos retos del rompecráneos, rompecaras, todo esto que empiezan a imitar por tratarse de identificar con otras expresiones, sobre todo lo que nos viene de Estados Unidos. El alfabeto chino que se están rasgando, el cutting que se empiezan a cortar y tantas conductas de tipo autopunitivas. Droga que empieza a circular. Todas estas aplicaciones, cuando tú abres tu aplicación en un celular o en la computadora, empieza inmediatamente para que se activen las plataformas, llámese Zoom, Meet, las mismas de la Secretaría, inmediatamente dicen que debes activar los cookies, es decir, unas aplicaciones para que funcione tu cámara, te metes en eso para que puedan saber tu ubicación, puedan saber tus contactos, todo lo que haces. ¿Quién está captando esa información y qué patrulla cibernética está revisando esto? Está un fenómeno que se llama el zapping. Mientras el alumno supuestamente está aprendiendo ahí con el profesor, yo ahorita puedo estar viendo páginas y estar hablando con usted, licenciada. Así veo el chat, le tomo fotografías al chat y estoy en todo y estoy hablando o dice que estoy en atención. Veamos a los incultos, a los vividores, a las rémoras, que son los diputados. Ahí vimos a uno que su padre dijo que todos somos corruptos, ¿verdad? Porque es impreparado este señor Gaona y pone a un hijo, bueno, para nada, que también esté en la Cámara de Diputados con un partido palero como es el Partido del Trabajo y el señor transmitiendo, nos dimos cuenta qué está pasando. Pues el señor está bien acostadito y ahí está llevando la sesión. Cuando se quejan ahora las mujeres, son que los hombres las estamos matando, que las estamos violando y se les permite que destruyan y dicen que nos duele mal que destruyan todo, pero no nos duele que las lastimen. Caray, tú puedes alegar de un derecho y que se está reproduciendo en todos los medios, si es que esto lo ven niños, lo ven adultos, toda la gente, o sea, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Y cuando en el mismo lugar donde se hacen las leyes en congresos, una señora que por ahí se enojó porque le dije Vilma Picapiedra, sí puede insultar a Cristina Portillo diciéndole, sí creo que fue a Cristina Portillo, que le dijo gorda. O sea, hablan de derechos y ellas mismas hacen una denunciación, hacen ataques. Mientras una que sí está, perdón, nada más para terminar, para que vean a qué nivel estamos. Cuando una persona quiere meterse ahora a la política y tiene misandria, rata de dos patas, rastrero, o sea, ¿a dónde vamos? Pero ¿quién regula esto? Quien debería regular esto es la Secretaría de Educación, que tiene que tomar cartas en el asunto, porque ahorita los medios son los que nos están formando, pero en realidad nos están deformando. Totalmente. Y bueno, este fenómeno que sí, bueno, creo que es importante lo que usted ha comentado, que desde los niños en casa ya está como rompiendo estructuras, ¿no? Está cambiando las estructuras, pero también a mí se me vino a la mente de pronto que pues también los señores, en lugar de salir, generalmente son los que salen a trabajar, aunque haya muchas señoras que también salen a trabajar, pero el hombre generalmente es el que hace pues estas actividades fuera del hogar, y ahora los señores están también en casa. ¿Esto de qué forma también está cambiando esa estructura familiar? Y pues bueno, hablamos de familias, pero esto se traslada también a las sociedades. ¿Qué fenómeno ve usted ahí que pueda suceder tal vez muy pronto?
Bueno, recordemos que ahorita hablaba yo de la disfunción familiar. ¿Qué es la disfunción familiar? Es el cambio de roles. Hay una psicología que se llama la psicología transaccional, que tiene que ver con padre, adulto, niño. Entonces, básicamente, es padre, adulto, niño, ¿sí? Padre, adulto, niño. Entonces, la relación debería ser padre, adulto, niño, ¿sí? Padre, adulto, niño. Se supone que si yo voy a tener una conversación, hay adultos que en lugar de hablar de adulto a adulto, hablan de adulto a niño. Y se ponen como niño en lugar cuando deben tener una comunicación de adulto. O los padres tienen que tener una comunicación de padre a hijo y sin embargo se ponen como niños. La relación es de tipo incestuosa. ¿A qué me refiero? Llegas a tu casa y entonces, ¿qué le dice el esposo a la esposa? Hija, ¿qué hiciste de comer? Ah, papi, te preparé unos chilaquiles. ¿Cómo que mami? ¿Cómo que papi? O luego al hijo, papi, ya siéntate, papi, ya haz esto. Y tenemos una generación de cristal que aguas con que tú le pongas límite y luego, malentendiendo los legisladores, ponen leyes antichancla, aguas que le grites y que golpees a un niño. Estoy totalmente de acuerdo que no puedes golpear a un niño. Estoy diciendo yo de 54 artículos de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, a todo derecho hay una responsabilidad. Y quiere decir que tú ya no le puedes decir a tu hijo que tienda su cama, que levante su ropa aunque no la lave. Y entonces, con también malentendidos derechos a veces de la mujer, entonces alguien le dice, oye, pues ayúdame con planchando la camisa, que tú también puedes, planchala, tenemos los mismos derechos. Entonces, como que se han entendido mal estas posiciones entre la pareja, ¿verdad? Que tenían que cargar este yugo para jalar parejitos. Entonces, si empezamos por tener este lenguaje incestuoso, que a la esposa le voy a decir mami y la esposa le va a decir papi, y mi hijo no es mi hijo, sino va a ser mi papi y mi mami, imagínate el desorden que va a haber a nivel psicológico. Parece inocente, pero sumamente trascendente. Ahora, sí se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque la mujer de repente fue primero mujer, posteriormente es esposa y luego es madre. Pero el esposo cuando se enamora, veía al esposo a la mujer, se enamora de la mujer y la hace madre. Pero entonces ya empieza a haber un conflicto porque ya no la ve como mujer, la ve como madre. Y entonces empieza a haber un problema que Freud llamaba la más generalizada degradación del objeto. ¿Por qué empieza a existir la infidelidad? Porque las parejas ya no pueden tener convivencia sexual porque ya no la ve como mujer, la ve como madre. ¿Y cómo voy a tener una relación con mi madre? Entonces ambos buscan relaciones afuera. Pero con esto que está pasando con la pandemia, ha habido una gran cantidad de explotación por los divorcios y desuniones. ¿Por qué? Porque pues empezó a ver que empezaban a mensajearse con el profesor, con el del ejercicio, con el carnicero, todas estas relaciones que en un primer momento se daban de una forma, vamos a llamarle inocente, porque siempre está este coqueteo en ambos sexos, pero con el celular se desinhibió, porque tú ves que haces una llamada y la gente no te contesta las llamadas, pero le mandas un WhatsApp y te lo contesta. Y ya empiezan enviando un mensaje. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Ah, pues muy bien, señora, ¿en qué le puedo servir? Ay, pues fíjese que mi hijo va, y empiezan por otro lado y ya te enviaron que la florecita, tú le enviaste la florecita, que el corazoncito, que el besito. Ay, me equivoqué, ay, no se preocupe. Y entonces ambos empiezan en este filtreo. Y mientras los niños están en la computadora, y te digo, viene el grooming, porque hay alguien, un adulto que está supuestamente jugando con otro niño y lo está haciendo
que se desnude, y entonces se empieza a ver una gran cantidad de pornografía infantil. Toda esta pandemia hizo que se incrementara en las cuestiones de infidelidad, que hubiera el sexting, ¿sí? Ahora es fácil. Mira, yo cada vez que prendo mi computadora, me contactan X, de ambos sexos, y me dicen, oye, ¿quieres que te enseñe? No voy a decir la palabra por respeto. Yo que le digo, pues sí, ¿no? Ahora tú enséñame. Pues no. Pero si me pasa a mí, que soy un profesional, imagínate una gente que de repente te llega una imagen de un miembro viril o te llega otra imagen. ¿Cómo tramita eso un alumno? ¿Cómo un padre de familia, cuando ve que ya está aburriéndose la esposa que lo ve diario, si ya me tienes fastidiado, salte, pero pues no puede salir, y entonces empieza a ver la violencia simbólica, ¿no? Aventarle el plato, pues ahora ustedes vamos a repartir tarea, ahora te lavas esto, o ya no hay esta parte de que te separas de los hijos para tener una discusión, sino ahí empieza a ver las luchas de poder. Eso es lo que ha sucedido con esta pandemia. Son las luchas de poder. Antes de alguna manera las podías tú transitar de otra forma. Entonces, es lo que está pasando en la pareja, esta generación de cristal que ya no le puedes decir nada y que ahora tú te pones como ignorante o tus hijos te reconocen como ignorante porque le tienes que decir a tu hijo de 10 años o menos, oye, ¿cómo bajo esta aplicación? ¿Cómo me conecto a internet? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú no eres de esa generación. Yo voy a cumplir 54 años y le digo a un hijo que tiene 20 años, 25 menos que yo, que me ponga a veces una aplicación del teléfono. No es que yo no quiera, pero pues hay cosas que ellos ya parece que vienen con el chip. ¿Por qué? Porque han vivido dentro de esa tecnología. Entonces, verdaderamente esperamos que pasando esta pandemia, pues yo creo que va a ser la ley de la jungla, porque todos ya están empoderados, se ha dado un poder desmesurado tanto a las mujeres, al hombre hay una declinación, se llama del padre, en que la figura del hombre ya ha sido denostada. Te digo, si una persona que se lanza a un puesto público tiene misandria, o sea, está el misógino, que es el odio a la mujer, pero la misandria, que es el odio hacia el hombre. Entonces, no hay nadie que trate de empatar. Cuando vemos una comisión de los derechos humanos que protege a todos aquellos que la vulneran. Detienen una persona y con este nuevo sistema de justicia penal adversarial, pues porque no se dieron los elementos, no lo agarraste in flagranti, pues ya robó, ya mató, pero como no lo viste en el acto, pues entonces que salga. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades o el sistema penitenciario ya no puede mantener tanta gente dentro. ¿Y qué hizo? Liberar al inicio de la pandemia a más de 7,000 personas, supuestamente que no fueran de crímenes de alto impacto. ¿Quién te dice que ellos no pagaron para que los calificaran de menor rango? Sabemos que es un país altamente corrupto. Te pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo trabajé en gobernación y me tocaba hacer estudios técnicos criminológicos para dar las liberaciones, preliberaciones y remisiones parcial de la pena en Navidad. Me pusieron expedientes de unos homicidas, de unos filicidas y otros que mataban niños, con unas cantidades para aquel tiempo que eran 100,000 pesos, era mucho dinero, para que se les diera el punto de que salieran en este premio que se les da en Navidad. Es decir, si ya tenían 5 años, ya habían pasado internados, una remisión parcial, una preliberación o una liberación. Yo no lo acepté. Bueno, pues ese fue Víctor, tal vez tonto. Pero otros lo hicieron seguramente. Uno mató una bebé de 2 años de edad, la ahorcó con alambre de construcción, le pegó con una madera, le abrió el cráneo, la violó, la sodomizó
y también por el frente y le aventó un chiquero, 2 años de edad, la víctima. El otro, unos que estaban fumando marihuana, está jugando un niño de 6 años de edad, se va la pelota, lo cogen al niño, lo violan, lo matan y todo amanece el tipo con el niño ahí muerto. Este también quería que saliera. Otros de la policía militar, que se suben unas personas, les empiezan a golpear y uno lo empieza a picar y otro le pega con la pistola, le da un tiro y lo avientan en el canal de Guadalupe, allá en México. Esos son los que querían que salieran. 100,000 pesos cada uno, eran 300,000. En 1992. Con eso yo compraba una casa. Entonces, ve un país tan corrupto. Ahorita, creo que en Chiapas, acaban de liberar a otros sentenciados. Entonces, es por una gran presuración de los cerezos. Entonces, quieren sacar a todo. La Procuraduría, pues si no tiene la Fiscalía ahora, no tienen papel, no pagan a los investigadores, siquiera para hacer las carpetas de investigación, pues lo más fácil, pues como no se aportaron las pruebas necesarias, pues no hace nada. Entonces, hasta ahí estamos. Pero regresándome a la pregunta, si en casa no tienes los apoyos, te están diciendo quédate en casa, pero tienes que pagar la renta, ya te corrieron del trabajo, pues entonces, ¿qué haces? Ahora, a nivel psiquiátrico, está pasando que te pide la secretaría que tienes que reportar qué haces con los alumnos o a dónde los fuiste a buscar. Y entonces está viniendo algo que se llama infoxicación. Es una saturación de contenidos que el niño debe reproducir y entonces el niño todo el día lo mantienes ocupado, que te tiene que dar esta carta para que tú cumplas mandando las mentadas evidencias. Entonces imagínate, los niños van a quedar muy mal anímicamente y vas a crear algo que se llama anorexia educativa. No van a querer saber nada de educación. Van a estar saturados, intoxicados, por eso se llama infoxicación. Ahora, muchas horas que permanecen en las redes sociales o que permanecen en el aprende en casa. Se está creando infobesidad. Como tienen que estar aplicando o haciendo todos los ejercicios por la computadora, pues no tienen tiempo ni de pararse. Y luego que hay contenidos, como te hablo del zapping, que brincas de una página a otra página, permanecen varias horas sentados creando problemas en la vejiga y entonces creando problemas de enuresis, encopresis, es decir, que se empiecen a orinar, que se empiecen a defecar y luego, como están viviendo toda la violencia que te viene de los medios y toda la violencia de la mamá que se está peleando, el hermanito que le está molestando, bla, 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 entonces atacan a las mascotas, que es una llamada de atención, porque empieza a crear perversidad y violencia hacia los demás. Está habiendo, aparte, te decía, de la infobesidad, infoxicación, también otro que es la infodemia. O sea, es esta pandemia, diríamos nosotros, que es una pandemia de conocimientos, ¿no? Porque dices, voy a estudiar qué pasa a nivel psiquiátrico. Lo que está pasando en casa, está viendo básicamente 4 síndromes. El síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Porque están muriendo los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos, ¿sí? Entonces, de repente imagínate un niño que quedó sin padres, o sin la madre, o sin el padre, o sin ninguno de los dos. ¿Cómo tramitas o cómo le dices a un niño que murió el hermano? Tengo un caso muy cercano, mi sentido pésame, un gran amigo que tengo, me dice, ¿cómo le digo a mi hija que su hermano ya murió? ¿Cómo lo tramitas eso? Está el síndrome del sobreviviente. Mi padre murió de COVID el 22 de julio, 13 días estuvo con COVID. Y todos mis hermanos 8 estamos fregados emocionalmente. Y culpabilizándonos lo que lo llevamos al hospital, que no nos dio tiempo de decirle, papá, nos vemos después, y sufres. Claro. Sufres.
porque ya no hay el duelo, no se está permitiendo hacer un duelo, te entregan unas cenizas, no viste a tu padre, no aprendiste cuando te dijo el médico, despídase de su familiar, no entendiste esa palabra tan sencilla. Está entonces la culpa del que, ¿y por qué yo estoy vivo? ¿Y por qué no morí yo en lugar de él? Síndrome del sobreviviente. Está el síndrome burnout de los médicos, ¿no? Caramba, ¿cómo estás viendo que te entregan un familiar o una persona querida por alguien y estás viendo que el único que tiene ahí eres tú como médico y que toda la sociedad los acusa de asesinos que porque les están pagando para que los maten? Y cuando hacen sus trabajos y la gente les avientan cloro, pero eso sí, festejan cuando traen cerveza, cuando somos omisos y nos vamos a la fiesta, no pasa nada. ¿Por qué se ha incrementado? Porque en Navidad se dijo, no se junten, pues nos juntamos, porque hacen jaripeos, que porque el 14 de febrero se dijo, no, vamos a esperar 15 días y de nuevo va a venir el asunto de muertos. Está otro síndrome, el síndrome del sobreviviente. Ya la verdad, estamos en una crisis emocional. Y si estás mal de lo emocional, pues evidentemente a nivel productivo no se hace nada. Afortunadamente, algunas personas lo removió de la pandemia. Te pongo un ejemplo. Mi hijo es abogado. Y como que no quiso saber de abogado. ¿Qué hizo? Empezó a hacer una aplicación para la gente que no puede salir y se llama la aplicación Tu Entrega. Y entonces ahora se convirtió en un minoempresario. ¿Por qué? Porque hace entregas mediante todo lo que son las aplicaciones digitales. Cada crisis, los chinos lo han llamado, es una oportunidad. Tenemos otra forma de poder transmitir, de apropiarnos de las redes sociales, pero también tenemos que armonizarnos con nuestras autoridades, pero las autoridades están preocupadas por otras cosas, están preocupadas por los próximos puestos. O sea, yo no entiendo cómo ahorita la gente que quiere quedarse en los cargos que tenía, en los diferentes diputados, senadores y demás, cómo se vulneró una ley del sufragio efectivo, no reelección. No, pero ellos sí se pueden reelegir. Eso contraviene sangre que corrió, se traiciona a la misma Constitución y se hace legal lo que no. Yo me pregunto cuándo va a haber que un presidente de la República entonces también se pueda reelegir. ¿Para qué? Para dar continuidad a los proyectos que quedaron sin realizarse. Estamos en un peligro de un totalitarismo. Sí. Yo creo que lo vemos cada vez pues más cercano, ¿no? Ese totalitarismo, y que incluso pues no es a nivel nada más local, sino se vienen muchas cosas y parece como que pues este país estuviera preparándose para pues cuando venga ya toda este movimiento internacional y nosotros pues ya tengamos ahí diputados, por ejemplo. Pues estaba viendo que creo que se pueden reelegir hasta 4 veces. Imagínense nada más lo que significa eso, ¿no? Sí, perdón, se me olvidó uno de los más importantes, el síndrome postraumático. La gente que tuvo COVID está asustada, ya no puede producir. Los que verdaderamente tuvieron, y no como un tipo ahí que quiere caminar los caminos de Michoacán, que estuvo como secretario de gobierno, y me dio COVID, y un gobernador que dijo que le dio COVID, y ya en septiembre tenía que salir a ondear una bandera. O sea, ¿cómo puedes tú utilizar que tuviste COVID y tienes tus actividades? Y no digamos de alguien que dijo COVID y que rápido se repuso, cuando la gente que ha tenido COVID ha quedado muy dañado de los pulmones, sumamente asustado que se pueda contagiar, porque no se ha escrito todavía nada sobre este virus. Las vacunas no te garantizan que no te pueda volver a dar COVID. Claro. Por otro lado, están las campañas antivacuna. Gente que dice no se vacune y que dejan y le dan voz como a Patricia Navidad
o estos grupos religiosos que no permiten que te pongan biológicos. Conocí una persona que prefirió que su hijo con cáncer de colon muriera porque su religión no le permitía que lo operaran, cuando debió actuar la ley por el derecho a la vida y meterlo al bote, y no pasó nada. ¿Qué va a pasar con todos estos grupos religiosos que no permiten eso? Y cuando iglesias, yo he tenido muchas críticas, cuando iglesias se empeñan a seguir teniendo sus misas, y que ha provocado que por lo regular van personas mayores y se van a contagiar. Cuando la misma iglesia, a su alta jerarquía como Rivera Carrera, conocido como un gran pederasta, en este libro de, no recuerdo también el nombre del libro donde se le señala, tuvo COVID y en la iglesia le dijeron, ¿sabe qué? Pues a ver cómo se cura, ni siquiera lo mandaron a un centro de salud. Si eso hacen con su alta jerarquía, ¿qué no te esperas de los filigreses? Cuando un obispo de Ciudad Victoria dicen que los que se pongan cubrebocas van contra Dios porque ponen en entredicho a Dios. Caramba, o sea, ¿dónde estamos? Digo, mis respetos, hay algunos curas que, mis respetos, pero creo que la mayoría están viendo otra cosa y no tomando el credo de... Doctor, sí, y usted acababa de hablar acerca de pues esta tendencia a pues un gobierno autoritario, a un gobierno en donde pues no haya libertades, y no también esto sería parte de la limitación de las libertades, el hecho de pensar que las iglesias, porque a lo mejor a una parte de la población le parecen muy peligrosas y que ahí es un foco de contagio, pues se cierren. No abona también a esta idea del totalitarismo, cuando pues a lo mejor la misma gente es la que está pidiendo ir a pues orarle a su Dios, a lo que cree, y finalmente pues son cuestiones como muy personales, muy internas, como la fe. No, yo estoy muy de acuerdo que creo que más que nunca debes tener tu fe, esperanza. Mao Zedong decía que para que un pueblo sobreviviera tenía que tener 3 cosas: ejército, alimentación y fe o esperanza. Le dijeron, oiga, pero ¿no cree que para un pueblo que no tiene nada es mucho? Bueno, quitémosle el ejército, no lo necesita. Pero aún así son muchas, ¿no? Dice, bueno, quitémosle el alimento. ¿Cómo? Sí, una persona puede vivir sin alimentarse, pero no puede vivir sin fe. La fe es importante, pero recuerda que la iglesia es la conservación de tu cuerpo para que puedas rendir culto a ese ser creador, a esa energía creadora. Y no creo que sea necesario un lugar específico para que encuentres a Dios. Dios está en tus actos, está en un decálogo tan perfecto que todas las religiones en el mundo lo tienen en distintas formas, pero son básicamente el decálogo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Este Dios es entidad creadora que te dio el soplo divino y tu responsabilidad es conservarlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo proteges, entonces, ¿a quién puedo amar? Entonces, no matarás. Si sabes que estás contagiado, que puedes contagiar, ¿no eres un asesino en potencia? ¿Quién te dice que en verdad estás sano? Imagínese Los grandes santos, esto, doctor. ¿mande? Sí. ¿A dónde nos llevaría esta idea? Si pensamos así como nos está comentando, que todos somos un asesino en potencia, entonces de verdad estaríamos en un grave problema, en el sentido de que nos estaríamos autorrestringiendo absolutamente de todo, porque pues la culpa sería muy grande, ¿no? De cada uno, sentirnos que somos potencialmente mortíferos para los demás. ¿En qué
tipo de país tendríamos que estar o qué país tendríamos que construir si tomáramos esas ideas así tan tajante, ¿no? Como bueno, nos parece que dice. No, no, es que siempre ha habido una confusión entre la iglesia y la religión. La religión viene de religare, de hacer unión, de conservarnos, de amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Entonces, si en este momento la protección o la liga más grande que existe, que es tu familia, pues vamos a resguardarnos y orar. ¿Qué pasa cuando tú te sientas a tus alimentos y gente que no solamente predica, sino actúa? Se coge de las manos y se mete en una oración. ¿Y ese día se fueron a un recinto especial para hacerlo? No, tú puedes orar. ¿Qué pasa con los monjes? Se apartan en una montaña para hacer introspección. ¿Qué pasó con Jesús para aventarse todo el paquete que tenía de redimir con su muerte el pecado de los hombres? Se fue al desierto a orar, donde no tuviera ninguna cosa que le distrajera. Pero la Iglesia Católica es otra cosa. Bueno, ya sería Claro, cuestión ahí de sí, sí, meterse sí. en muchas Por eso, situaciones. por eso yo estoy hablando que cualquier religión abarca ese decálogo. Yo no digo que no pueda ir a este lugar donde encuentra un remanso de paz. Y donde están los Se puede sacramentos, hacer, para los católicos están los sacramentos, sí, y eso pero es sí, sí, importantísimo. no, no, sí, y yo estoy de acuerdo, pero bueno, que se busquen otras formas. No Mira, digo aquí que no. quisiera leer el comentario de nuestra amiga Marisol. Ella Sí. dice que la mayoría de la jerarquía eclesial está con extremas medidas sanitarias y con cubrebocas. Son excepciones los que dicen lo contrario. Y bueno, yo sí soy de las que no ha dejado de ir a misa. Solamente las semanas que estuve enferma de COVID no fui, obviamente, y dejé pasar muchos días para estar segura de que yo ya no contagiaba. Entonces, pues regresé nuevamente a la iglesia, pero yo sí veo que, pues, eso de que sea un foco de contagio a mí me parece un poco extremo, porque ya incluso ni siquiera se da en la misa la paz a las demás personas, y estamos generalmente sentados pues a mucha distancia unos de otros. Entonces a mí me parece bien complicado que uno vaya a contagiar ahí o te vayas a contagiar de algo cuando pues no hay ningún contacto físico con nadie. Y después de cada ceremonia, de cada misa, pues se hace una limpieza. Yo la he visto, en catedral sobre todo lo he visto. Se hace una limpieza y una sanitización del lugar. Entonces a mí se me hace complicado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos estamos saliendo del tema, doctor, porque a No, mí me no, parece no. como que hay una contradicción entre lo que nos dijo primero y ahora lo que nos está No, comentando. no, no, no. Claro que son diferentes puntos de vista y yo respeto, digo, se puede hacer en los atrios, como antes se hacía la iglesia para la gente que menos tenía y dentro podía estar una jerarquía especial. Pero nada más, Ale, una cosa, en las iglesias sabes que se ora en voz alta. Cuando tú oras, muchas personas usan cubrebocas que no tienen el tricapa. Y los aerosoles que salen a través de ese cubrebocas sí pueden llegar hasta más de 3 metros porque es un aerosol. Cuando se bajan el cubrebocas para la comunión, el vaho expulsa Es gotículas. en la Mira, mano, la comunión es en la mano. sí, pero finalmente se lo bajan. Y hay mucha gente, tú velo, que se baja acá. O sea, no, no sobran, de verdad no sobran las medidas. Yo no estoy diciendo ciérrenlas, ¿sí? Yo, mira, estimaba mucho a dos padres que murieron. El primer padre que murió de COVID, de verdad, yo, bueno, me caía muy bien el padre, porque no era ese padre nada más de rezar, no, era un hombre como cualquier otro, que tenía una misión muy especial. Murió de COVID. Y murieron otros que conocía. Mi padre era sumamente religioso, ¿sí?
Yo respeto toda esa parte. De alguna medida fuimos creados muchos en el catolicismo, pero yo digo, no sobran las medidas. Algunos, como dices, sí extreman las precauciones. Bueno, que se haga en los atros, o sea, hay nuevas formas de hacer, pero sí se ha polarizado esta situación, ¿no? Pero no, Sí. no, yo estoy de acuerdo, te digo, Mao Zedong finalmente dice eso. No podemos estar sin esa fe, pero creo que también puedes realizarlo en cualquier espacio, este acto tan importante, ¿no? Yo lo que quisiera preguntarle es, bueno, estamos hablando de miedos. En realidad, ¿qué es eso? Es lo que está moviendo a mucha gente a pensar de las formas en las que vemos por todas partes, ¿no? De no salir absolutamente para nada, de no dejar que los hijos se junten con nadie, ¿no? No dejarlos salir ni a jugar ni absolutamente nada. Conozco personas, creo que todos conocemos personas, que desde marzo del año pasado hasta el día de hoy no han salido ni a la esquina. Y todo esto del miedo, que el miedo sea el que nos mueve ahora, yo me imagino que debe de tener alguna repercusión, doctor, no solamente psicológica en esas personas, sino también hacia afuera, en la sociedad. ¿Se puede vivir con miedo o cuánto tiempo podemos vivir con miedo? Híjole, agradezco mucho la pregunta que acabas de decir, sumamente inteligente. No quiere decir que las otras no, pero esta es sumamente propicia. Richard Sennett habla de la política del miedo. Y anteriormente se decía que porque el crimen organizado, que porque la delincuencia, entonces te tenías que resguardar. Y efectivamente sí se está tomando ahorita esto de la pandemia con políticas que no funcionan y están creando paranoia en la gente. Se está enfermando anímicamente. A mí me encantó un artículo que subiste de que por qué la gente que vive en las calles, los teporochitos y demás no se contagian de COVID. Y dijeron algo, una de las líneas de investigación era tan simple, porque la gente que vive en la mendicidad, toda esta gente que es segregada, está segregada precisamente del contacto social. Y como no hay contacto social, todo mundo lo repudia, lo expulsa, lo ven como infecto, pues no se enferma, porque los que nos enfermamos somos los que estamos contagiados de esa parte social en la que queremos embonar, encajar en determinado grupo. Entonces, ciertamente lo que cabe decir, muy interesante, por ahí nos están resguardando. Ahora no solamente eso, de que ya no tengas contacto con los demás, que te aíslen, sino, fíjate, Villarreal, resulta que ahora van a ver qué publicas, de quién hablas en las redes sociales, se está poniendo como ya poniéndolo para que se haga ley. Este tiene su precedente en la ley Sopa, en este señor que era delegado del IMSS, que fue el primero que puso una propuesta parecida a la de España de la ley Sopa de regular las redes sociales, porque son un peligro de que efectivamente eh, sí existe la pandemia, pero lo cierto que también te están de alguna forma condicionando, espantando, para que tú no puedas exponer tus ideas y para que te apartes, te aísles y entonces venga una comunidad, como lo decía George Orwell en Big Brother, en este libro de 1984, del Gran Hermano, para que nos puedan regular, observar mediante las redes sociales y no tengas ningún tipo de contagio. Eso sí es lo grave. Y entonces sí, esta política del miedo que decía Richard Sennett es para que tengan un control de los cuerpos, como diría en tecnologías del yo, Michel Foucault. Imagínese nada más, también a lo mejor podría ser que pues estas personas que están viviendo en la calle, pues no están a lo mejor apanicadas como todos los demás porque no tienen medios de comunicación a la mano, ¿no? Podría ser una de estas vertientes que nos diferencian a unos y a otros. La realidad es que las personas que estamos en casa, pues lo general que pasa es que
todo el tiempo tengan prendida la televisión, y en la televisión o el radio te están saturando todo el tiempo con cifras alarmantes, porque es alarmante el número de personas fallecidas por el COVID. Y te lo están repite y repite y repite, y no hay día en el que no aparezca una cifra de estas que te esté recordando lo frágil que eres, que te esté recordando que debes de tener miedo y que te esté recordando que es mejor no salir y no ver a nadie. Sí, sí, efectivamente, estás hablando de la cuestión psicosomática. Conocí un caso de un médico cuando empezó todo esto del SIDA, que todo el mundo pudiera adquirir el SIDA, ¿no? Que no solamente era para los homosexuales, sino cualquier persona podría ser víctima de SIDA. Este médico inyecta a una persona con SIDA, se le rompe el guante y se alcanza a pinchar. El médico murió al poco tiempo con síntomas de SIDA, y cuando se le hace la necrocirugía, pues no tenía SIDA. Entonces, la palabra enferma. Vamos muriendo la vida y viviendo la muerte, ¿sí? Decía Heidegger. El símbolo de la palabra es tan potente que transformas. Fíjate, había un ejército que decía que tenía los mejores soldados y tenía perros que iban a atacarlos. Y entonces entraron en pánico. Y le dice, bueno, este ejército que venía muy fuerte con grandes pertrechos, y entonces el general, al no saber que sí los iban a matar a todos porque no tenían las armas, les dice al general, momento, dice, nos acaban de aventar una jauría de perros, vamos a agarrar un palo y los matamos. Entonces todos dijeron, pues unos perros que no los mata, y vencieron al otro ejército. Entonces, todo se da en la forma que prepares a tu población cómo vencer a este enemigo que no puedes ver, mediante campañas efectivas de educación, apoyos de gobierno que tienen que ver con la alimentación. Ok, resguárdate un tiempo en tu casa, pero te vamos a dar este tipo de alimentación. A mí no me dejaban entrar en una tienda de estas Azteca, aquí por La Obrera, llevaba mi cubrebocas, y digo, sí me veo acabado, pero bueno. Y me preguntaron mi edad, y pues ya dije que tenía 53 años, y no me creían que no podía pasar porque a la gente vieja, anciana, no podía pasar. Entonces, pues sí, armé bueno, no dije nada, lo subí a un medio de las redes sociales, y mucha gente me decía, pues también para qué va, si está viejo es por su protección, bla, 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 bla. Creo que no se trata de cerrar a las 7 de la tarde, se trata de ampliar los horarios para que no haya una saturación de gente. Mira, si tú recuerdas, Ale, creo que a mí no me tocó vivirlo, pero un lugar que jamás, de los jamases, debería tener una puerta cerrada, son las iglesias. Porque el último socorro que la gente busca, como bien me lo dijiste, es a este ser. Y ahora las iglesias las cierran porque no faltan los tipos que van y la roban, y hacen tontería y media, destruyen con un falso ateísmo. Entonces, pues si está viendo esto, que la gente no se pueda contagiar tan fácil, no puedes tener una misa a puerta cerrada, al contrario, dejar las puertas abiertas, y te digo que sirvan las extensiones los atrios, o que haya todo el día misas en diferentes tiempos para que la gente pueda hacer este acto tan personal que dijiste, que sepamos que llegas a un lugar. Yo creo, eso sí, estoy seguro, que tú te juntas con un grupito y empiezas a mirar el cielo y dices que va un ovni, y la gente, aunque no lo vea, dice que lo ve. Porque el contagio psicológico, la masa, si creen una idea, esa idea hace que te cures. Hay muchas misas de sanación, tú sabes de eso. ¿Por qué? Porque toda la gente ora, ¿y qué está pasando? Que es pura energía que está fusionándose ahí, y nosotros somos seres energéticos. Velo desde ese punto de vista. Entonces,
no hay que cerrar los lugares, al contrario, se tiene que ventilar la casa, tiene que haber lugares de protección, no cerrar las avenidas, sino hacer que más rápido fluyan, abrir otras calles, abrir los parques, teniendo el cuidado que la gente pues no esté cerca, pero en la medida también nosotros somos contreras. Si te dicen no salga, ¿por qué me van a decir que no salga? Y salimos. Entonces, no se trata de eso. Están mal llevadas las políticas de protección. Está mal llevado esto que se tengan que cerrar los centros comerciales. Acuérdate cuando dejaban estos centros comerciales grandes las 24 horas abiertas. Bueno, pues sí tenían poco, pero no les funcionó porque pagaban mucha luz y demás. En la Ciudad de México ya hay centros comerciales que permanecen las 24. A mí me tocó estar aquí encerrado y necesitaba agua. Pues no había agua, pero pues había ahí una sidra de Año Nuevo, pues me eché la sidra, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, falta reordenar toda esta política de la pandemia. Pero ¿y cómo hacerlo en un país, doctor, con tantos claroscuros como México, con tanta gente? Porque yo creo que a lo mejor no estamos pensando y no estamos aterrizando bien lo que nos está sucediendo y lo que somos en realidad los mexicanos. Somos casi 130 millones de habitantes, en donde la mayoría somos gente pues pobre realmente, que a lo mejor no tenemos una casa propia, que a lo mejor somos empleados, y es poca la gente que pues tiene una plaza en un gobierno y que haya pandemia o no haya pandemia, su cheque le va a llegar sí o sí a su casa y pues no va a perder ese recurso, ¿no? Pero también hay mucha gente que tiene que salir a la calle para ganarse la vida, tiene que salir a la calle a abrir su negocio y esperar que llegue gente de la que no tiene miedo o no mucho para pues poder sobrevivir. O sea, creo que no es nada más de tener conciencia de la peligrosidad del virus, sino tener conciencia de lo que en realidad somos. Y pues muchas cosas no están en nuestras manos, no sé usted qué piense. Muchas cosas como, por ejemplo, evitar el virus, cuando no conocemos bien qué cosa es este virus, no entendemos bien ni siquiera cómo se contagia. Hay personas, incluso yo aquí leía ahorita un comentario, que no han salido, como lo había dicho hace un rato, y salieron contagiados. Un ejemplo soy yo, ya miren nomás qué color tengo, ¿verdad? No salgo y salí contagiada y sí me fue mal. ¿Qué pasa con esto? Volvemos, evidentemente un virus no lo ves, puede llegar en el aire, pero no por ello tenemos que crear estas medidas que no están funcionando. Volvemos a decir, si una calle, por ejemplo, los vendedores estos de los tianguis, utilizaban 4 calles para poner sus puestos, bueno, por un momento vamos a extenderlo a más calles para que la gente pueda estar un poco más separada. Abrir las 24 horas los negocios. Algunos dirán, bueno, pues es que tal negocio pues no me va a funcionar tanto, pero hay negocios que son importantes. Mira, por ejemplo, a las policías, a los que recogen la basura, yo no los veo con un equipo de protección. ¿Y sabes cuánto están expuestos? Todos los cubrebocas irresponsablemente que se tiran. ¿Sí? Entonces, sí se ha preocupado que por darles equipo a los médicos. Pero va a seguir llegando gente enferma porque no se ha protegido otros sectores tan importantes como el de la tiendita, como las patrullas, como las ambulancias, como cualquier servidor. O sea, si todos somos gentes susceptibles de contagiarnos, bueno, por ahí deben haber las medidas y no estar a cada rato peleándose con el gobierno federal, que si no le dieron esto y lo otro. Pues hay que trabajar con lo que tenemos. Desgraciadamente habemos mucha gente
bueno, yo no me puedo contar en esas personas que tiene que salir y buscar la papa, afortunadamente, pero también se nos ha creado una mentalidad de perdedores, una mentalidad de pobres, cuando tenemos tantos recursos en el país, pero como en todas partes, siempre hay un sector que acapara, que manipula y no le importa a quienes se exponga. Vuelvo a decir, las campañas que se están haciendo, toman fotos muy específicas, pero te das cuenta que algunas personas no tienen el cubrebocas o salen con su mentada palabrita. No lo quitamos para la foto. Pues sí, nada más que cuando te lo quitas, oye, si estoy en un acto público, pues que pongan un micrófono especial y con tu cubrebocas puedes estar hablando. Tienes ahí a la gente, pero aquel sin cubrebocas. Ahora hay un gran problema. Estudios muy serios dicen, no lo puedes erradicar, pero es una forma de contener, utilizar el cubrebocas. Pero si el presidente de la República no lo usa, entonces imagínate el mensaje que está lanzando a la población. O sea, no puedes predicar si no es con el ejemplo. Pero eso sí, está afectando médicos. Mi hermano es médico, por ejemplo, y dice, caramba, hay algunas irresponsabilidades que se hacen. Hay las fiestas COVID, el desafiar a la muerte. Pues nadie puede entrar en estos desafíos. Volvemos a irnos en este punto. Como tú lo dijiste, Ale, estando en tu casa te contagiaste, pues tú no puedes retener el aire, ¿no? Porque al rato a lo mejor va a ser motivo, como decía ahí, uno de los primeros presidentes iba a cobrar por las ventanas que hubieran en tu casa. Sí. Pero bueno, todavía no sabemos exactamente, los científicos todavía no han tenido tiempo, va un año en diciembre en Wuhan, que supuestamente es por un armadillo que se comen, que es el que hizo el contagio. Apenas fue una comisión de científicos a Wuhan para ver cómo se originó este virus. Entonces, incluso uno piensa que ni siquiera se originó en China, o sea, hay un montón de versiones tan distintas, tan contradictorias, entonces, pues, además, como que poca gente o pocos países están interesados en investigar realmente qué sucedió, ¿no? Bueno, pero en todos los, bueno, no en todos, es lo raro que algunos países sí tomaron las medidas de inmediato, muy cerca a Wuhan, creo que allá por Vietnam, algo así, en el que la gente no se contagió, pero porque cerraron los negocios, pero volvemos, se le dio apoyo a la gente. En Estados Unidos, pues ahora sí que con Biden, pues se incrementó el dinero que se les da como apoyo a las familias. Aquí en México, la gente cómo se va a quedar en la casa si no tiene que comer, mucha gente se ha quedado sin empleo. Sí. Entonces, eso debe instrumentarse una nueva política. En lugar que la Cámara de Diputados esté pensando en cómo hacer estos apoyos para esta pandemia, no, dicen que van a ver lo de las placas para darte una licencia de tantos años como promesa para que votes por los que están. Entonces, desgraciadamente tenemos una clase política ignorante que sabe muy poco sobre cómo legislar y que no le va a importar encima de quién pasa. Entonces, de verdad son cosas que para cualquiera como yo es difícil de contestar muchas cosas. Lo que estoy cierto y coincido contigo, que efectivamente, como ya lo decía Richard Senec, sí hay una política del miedo y ahora todo se está justificando por el virus. Habemos profesores también que nos escudamos en que no conocemos cómo se manejan las redes y no atendemos, así sea un alumno, pero con ese alumno que tú puedas transformar, vale la pena tu trabajo. Entonces, los medios como el tuyo son de sumamente importancia para que la gente deje de tener miedo y darle lucha con acciones de higiene, con acciones de crear otras formas de generar la economía, ¿no? De que se cuestione aquello que te están diciendo algunos medios, como tú lo dices, que te espantan, algunas cosas que dices, bueno, pues ya me di cuenta de esto y no es así.
Por ejemplo, se ha hecho un gran negocio, volvemos a decir, con esta industria de la muerte del COVID, que ahora muere la gente y para que te den la acta de defunción, hay sobornos para que digan que no tuvo COVID, o los hornos crematorios elevaron el precio muy alto, no hay apoyos para ello, la gente que muere y no hizo sus cuestiones testamentarias, ahorita está en la incertidumbre en qué quedó X propiedad. Los juzgados han trabajado 4 a 5 o 6 meses retrasando muchos juicios. Entonces, imagínate, pensiones alimenticias, cosas de que los niños deben volver a una familia y no se puede dar. O sea, todo esto ha retrasado la cuestión de la justicia, pero siempre la clase de los magistrados, por ahí hay uno que hasta quiere ser gobernador, que cuando estaba de procurador nada más le preocupaba que estuviera bien cortadito el pasto, ¿no? Entonces, creo que sí podemos por turnos ampliar horarios, reconocer los derechos laborales, la gente que fue despedida, pues simplemente se quedó porque ya desaparecieron los tribunales de lo laboral, ya no puedes demandar a tus patronos porque si te enfermas de COVID, pues es una enfermedad que debe ser contemplada para que tengas todos tus derechos. Pero también las empresas dicen, bueno, pues ¿cómo quieren que pague esto si no me dejas laborar, si me acortas los tiempos de trabajar? Entonces, sí es todo un gran problema. Volvemos por la misma ignorancia de quienes nos están gobernando y no hayan cómo incentivar la industria, cómo propiciar los actos de educación, cómo ver las cuestiones de procuración de justicia. ¿Por qué? Te decía, pues a veces no quieren detener a la gente o ya no la quieren procesarlas porque ya están saturados los cerezos. Entonces, doctor, y pues para finalizar, quisiera preguntarle usted como experto en estos temas de psicología, ¿será posible ya llegando a estos niveles que tenemos ahora pues no solamente en México, sino en todo el mundo, de que estamos cambiando nuestras formas de relacionarnos, incluso entre familiares, con estos miedos que persisten? ¿Será posible en algún momento poder regresar a la normalidad que siempre conocimos? ¿Será posible volver a hacer los de antes y a pensar como pensábamos antes? ¿O esto ya es un camino que no tiene retorno? híjole, me hace la pregunta de los 64,000 pesos, creo que en aquel entonces, o 300,000, ya no sé. Esto de la mentada nueva normalidad, pues, ¿cuándo éramos normales? La normalidad tiene que ver con la campana de Gauss, en el que están los extremos, ¿no? Que un porcentaje actúe de determinadas formas, que no respondamos, que sigamos trabajando enajenados, que ya no pensemos en lo que hacen los gobernantes, sino te preocupes por llevar la comida a la casa, ¿no? Creo que esta cuestión sanitaria, mientras no sepamos, como bien lo decías hace un momento, dicen que hay nuevas cepas, no hay nuevas cepas, simplemente que el virus no se ha logrado contener, no se ha logrado contener. Entonces, en este afán de que se reactivara la economía, que estoy de acuerdo que se reactivara, no hubo las formas de cómo activarla y protegerse al mismo tiempo. Entonces, sí tenemos que apostar a nuevas formas de comunicarnos, a las nuevas formas de convivir. Mira, yo algo que he visto muy positivo, si te das cuenta, mucha gente no ha enfermado de cuestiones diarreicas, porque con esto de lavarte las manos se ha disminuido mucho este índice. Sin embargo, sigo viendo algunos puestos de tacos que las personas no utilizan cubrebocas o lo tienen abajo de la nariz. Creo que todo lugar donde se expende alimento
sí deben utilizar, no desde ahorita, sino debieron utilizar siempre esta medida higiénica. Si la malla que se pone en el pelo, ¿cuántas veces no nos ha tocado comer en restaurantes muy prestigiados y te sale ahí un pelo, ¿no? Entonces, esa parte sí se debe revisar, pero sobre todo la formación de los médicos, los científicos, el CONACYT, como sabes, pusieron gente que no tiene los grados académicos o gente que no conocía sobre investigación y se van a quitar algunas ciencias. Por eso México no puede hacer sus propios respiradores o hacer vacunas. ¿Por qué? Porque ya le puso un nombre, se va a llamar Patria. Todavía no nace el niño, pero ya tengo el nombre. A ver si no lo ganan. Por eso dije que así se va a llamar. En lugar que digan, van tantos millones a investigación. Los que hemos investigado, yo no sé cuántas veces he hecho mi propuesta para meterme a SNIP, al Sistema Nacional de Investigadores, y no prospera. ¿Por qué? Porque como sí lo dijo él, hay cotos de poder. Alimentos que daban de buffet, ¿no? Bueno, de muy caros, tenían ahí cocineros, y entonces si te preguntas, la Comisión de los Derechos Humanos con esta señora Piedra, que le hace honor a su apellido, ve cómo tenía cortes especiales en el refrigerador de ahí, mientras hay gente que no tiene que comer. Entonces, si regresamos a la normalidad, va a ser peligroso. Mira, nos decía Bertolt Brecht, un aeroplano necesita de un conductor. Un tanque puede arrasar con los grandes bosques, pero tiene un problema, necesita un conductor. Un avión puede sobrevolar los cielos y atacar, pero tiene un problema, necesita un piloto. Un ejército puede acabar con muchas vidas, pero tiene un gran problema, sabe pensar. Espero que esta Guardia Nacional, que se dijo que no se iba a militarizar México y que estamos viendo que se está haciendo todo lo contrario, nuestras fuerzas militares no tengan un conductor que aspire a un poder, que su conductor sea el pensar que nos necesitamos todos y solamente México puede construirse en la unión, en la solidaridad, y lo hemos visto que sí funciona. El terremoto del 85 se vio la gran solidaridad. Cada acto en el que el país casi se iba al pique, salió lo mejor de nosotros. Creo que eso sí podemos apostar, y sí, si dejamos de votar por estas personas que nada más están viendo por ello, tenemos en el voto en nuestro poder. Aspiremos a ellos, tengamos esa capacidad de pensar, de no dejarnos engañar y cuestiones todo, que no nos dirija una máquina, un televisor, que nos dirija el corazón de que nos necesitamos todos, ¿sale? Así es, así es. Doctor, pues bueno, le agradezco muchísimo. Hemos llegado al final de este programa. Le agradezco la atención de haber aceptado mi llamado y espero pues volver a tenerlo en otra ocasión. Y bueno, pues también agradecer a las personas que nos han hecho favor de estar aquí con nosotros y pues seguimos aquí, pues haciendo abordando diferentes temas y pues doctor, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todo el público que nos hizo favor de escucharnos, de vernos, y bueno, a Nicolás, que siempre estoy pendiente de los grandes análisis que hace de esta clase política. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta pronto.